Hola, estimados estudiantes de Seguridad Alimentaria, perspectiva de la manipulación de los alimentos por la emergencia del COVID-19. Mi nombre es Mateo Cedeño Avellán. Bienvenidos a la cuarta clase de la unidad 3. Esta es la última clase que vamos a tener con respecto al coronavirus. Espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Y vamos a abordar el día de hoy para la protección del personal en las empresas de alimentos. Hoy vamos a ver solamente temas relacionados al procesamiento de alimentos en empresas grandes de procesamiento de alimentos y los diferentes protocolos que deben seguir tomando en cuenta la nueva realidad del coronavirus. Entonces, empecemos hablando de los protocolos de trabajo. El protocolo de trabajo es algo que tiene que desarrollar una empresa de forma escrita, es decir, es un documento escrito donde debe reflejar toda la información que vamos a ver el día de hoy. No es un documento, no es un PowerPoint o no es algo que se habla de boca en boca, sino que es algo que está escrito y estructurado con toda la información. Debe ser coherente a nivel técnico, es decir, debe tener cosas relacionadas con fuentes bibliográficas, tiene que tener respaldo científico de las cosas que se dicen y se sostienen en estos protocolos. No puede ser sencillamente algo que una persona escuchó o vio en internet, sino que tiene que estar respaldado por una organización internacional, como por ejemplo la Organización Mundial de Salud en el caso del coronavirus, o por ejemplo las organizaciones del Códex Alimentario que también regulan muchos temas de la inocuidad de los alimentos. Tiene que tener una fuente sólida científica y obviamente es respaldado por un profesional técnico que entienda estos temas y que haya podido validar que esta información sea correcta. Ahora, el protocolo no solamente tiene que ser algo que maneje el personal de alimentos entre 2 o 3 operarios, sino que tiene que ser socializada a nivel de toda la empresa. La única forma de lograr un compromiso donde se mantenga las relaciones entre todos los involucrados es que todo el mundo conozca los protocolos y sepa cómo funcionan. Si no tengo esta información, no puedo lograr la aplicación efectiva del protocolo, porque si la gente no conoce las razones y no conoce cuáles son las acciones correctas, obviamente tampoco van a poder aplicarlas de forma coherente. Tiene que tener como un anexo los POEs. ¿Por qué? Porque el protocolo de coronavirus tiene que anexarse ya a los protocolos que ya tengo establecidos con respecto a los temas de sanitización y limpieza. El protocolo solamente tiene que agregarse para tomar en cuenta las cosas que antes no se tomaban en cuenta, que es el coronavirus. Pero sin embargo, las empresas grandes ya tienen unos protocolos específicos para manejar sus alimentos y evitar que haya contaminación cruzada de otros agentes patógenos. En este caso, el protocolo sería un anexo nomás. ¿Por qué? Porque ya existe una información previa, que ya está validada, que contiene lo necesario para tomarse en cuenta en la industria de alimentos en los ámbitos de referente a todos los otros contaminantes que podrían presentarse en el alimento. Y ahorita solamente está agregando como anexo lo referente al coronavirus. Ahora, las acciones preventivas del personal manipulador de alimentos. Estos son los colaboradores de nuestra empresa. ¿Qué acciones tienen que conocer? Como ya vimos en la clase pasada, es necesario que el personal tenga un equipo de protección personal completo. Incluso trabajar con cofia y tomar en cuenta que no siempre es recomendable el uso de guantes, sino que más bien depende de cómo se use y qué actividades se realicen en la empresa. Recuerden que, por ejemplo, los personal que están en actividades de cortes no deberían utilizar guantes porque existe el riesgo de que esto se vuelva un problema de calidad si se desprende un pedazo de guante o un problema de inocuidad si ese pedazo de guante viene con un contaminante biológico. Entonces, es indispensable establecer protocolos y procedimientos para el lavado de manos. Ya saben, protocolos de 20 segundos de lavado de manos y siguiendo los videos que ya hemos visto sobre cómo es la forma adecuada de lavarse las manos en empresas de alimentos, tomando en cuenta que esto es mucho más eficiente para el control de enfermedades que el uso y utilización de guantes. Obviamente también hay que tomar en cuenta que el personal que tenga heridas abiertas no puede trabajar. Ahora, procedimientos de desinfección de manos, se tiene que tomar también en cuenta los procedimientos donde se utiliza, por ejemplo, alcohol en gel y desinfectantes apropiados para manos. Ya vimos en la clase pasada que, por ejemplo, no sería apropiado utilizar un desinfectante para manos como el cloro, ni como, por ejemplo, el amonio, sino porque estos pueden causar alguna dermatitis o alguna afección a la salud que sea mucho más duradera a largo plazo que el mismo coronavirus. El procedimiento para colocar los EPP o los equipos de protección personal o los equipos de protección individual tiene que tomarse en cuenta siempre cómo se deben colocar los EPPs y que estos EPPs tienen ciertas cuestiones referentes a su uso. Por ejemplo, las mascarillas no son desechables todas
porque hay mascarillas de varios usos, pero la mayoría de mascarillas, como por ejemplo las quirúrgicas, las N95, las FF3, son mascarillas que requieren una sola vida. Y estas mascarillas, después de utilizarse, deben ser desechadas. La forma correcta de ponerse la mascarilla, ya vimos que la mascarilla no se puede poner de los dos lados porque solamente funciona de forma adecuada de un solo lado. Y tenemos que tomar en cuenta también que las empresas se debe tener un uniforme de trabajo por día y que el personal debe estar cambiarse antes de entrar a la empresa, perdón, cuando entra a la empresa, antes de entrar a trabajar, con el uniforme de trabajo. Es decir, el personal debe venir con una ropa desde su casa, pasando la calle hasta llegar a la empresa, y en la empresa debe cambiarse de ropa. Esa ropa que trabaja en la empresa, dependiendo de cómo sean los protocolos de la empresa, puede ser opción 1, que se lave en la misma empresa, o opción 2, que sea responsabilidad del trabajador lavarla después de la jornada laboral. Entonces, esas ropas normalmente se lavan aparte, la ropa de trabajo, y hay gente que la lava los fines de semana, pero eso ya son protocolos de cada persona. Lo importante es que se debería utilizar un uniforme limpio cada día, y eso incluye desde los zapatos de trabajo hasta el uniforme, pasando por el equipo de protección personal de un solo uso. Listo. Los procedimientos para retirar el equipo de protección individual también deben tomarse en cuenta. Obviamente yo no puedo desechar las mascarillas en el mismo lugar donde yo boto los desechos comunes, sino que estos deberían desecharse en funda roja, especialmente en las empresas donde hay un gran número de empleados, porque si alguno está contaminado, esta contaminación podría llevar a todo el mundo. Aunque hay que tomar en cuenta que no en todas las ciudades existen protocolos para manipulación de desechos de peligro biológico de funda roja. Entonces habría que tomar en cuenta si también en su zona, cómo se están manipulando los desechos y qué protocolos de manejo de desechos se están realizando en su ciudad. Porque eso también va a depender de cómo nosotros deberíamos etiquetar. Especialmente si no hay un protocolo y si las fundas se desechan igual, esas fundas deberían estar especialmente bien etiquetadas porque hay personas que buscan en la basura y estas personas se podrían contaminar con estos objetos. Es importante, ya hablamos del lavado de uniformes, que las personas deben lavar los uniformes aparte y que deben utilizar un uniforme limpio cada día y que deben utilizar la protección respiratoria siempre. Había algunas empresas que por su proceso antes no era necesario el uso de protección respiratoria. Por ejemplo, en las empresas atuneras no era necesario el uso de mascarillas porque después, cuando procesaban los pescados, autoclavaban toro y no había un riesgo de que algún contaminante biológico pudiera pasar por el proceso autoclavado. Sin embargo, ahorita la mascarilla no se utiliza tanto para proteger al producto, sino como para proteger a los demás colaboradores. Entonces, indiferentemente de la industria que sea, en este momento, la mascarilla no se vuelve una necesidad con respecto a los protocolos de seguridad que si ya existen, ya está implementada. Pero si no existe, debe implementarse también, porque esta también va a representar una fuente de contagio, si no existiera, para los colaboradores. Entonces ya no se vuelve algo de seguridad no solo para el alimento, sino también entre los colaboradores de la empresa. Y recuerden siempre el uso de guantes, que dependiendo del proceso debe hacerse y que no se debe permitir en procesos de cortados o de donde se trabajen con materiales abrasivos como espinas de pescado, porque estos materiales pueden romper el guante y estos pueden ser una contaminación. Entonces, con respecto a las acciones preventivas con los proveedores que nos dan nuestra materia prima, recuerden que se debe evitar el contagio y el contacto para evitar el contagio. Y esto de aquí es la forma más sencilla, evitar el contacto lo máximo posible con los proveedores. Lo correcto sería que el proveedor o dejara la materia prima en una parte y después se la recoge, o si el proveedor, por ejemplo, es un proveedor grande, en una empresa grande, lo más correcto sería que el proveedor no se baje del camión, es decir, no se baje del lugar donde está transportando la materia prima, y solamente el personal de recepción sea el que saque la materia prima del camión y lo mueva hasta la parte de recepción de la empresa. De esta manera se elimina el riesgo de que el conductor del camión, que es el principal ente que puede transmitir el virus, porque recuerden que los virus pueden sobrevivir en superficies por muy pocos periodos de tiempo y normalmente las cargas virales son muy bajas, pero el proveedor, la persona que me trae el producto, ese sí puede ser una fuente importante de contaminación. Entonces, si esta persona no se baja del camión, mucho mejor.
Dependiendo también de los proveedores, porque esto no siempre es posible, hay proveedores que son consolidados, es decir, que llevan materias primas para varias empresas por la cantidad que venden. Entonces ahí sí habría que trabajarlo dependiendo de cómo sea el contexto. Pero si es un proveedor grande y es una empresa grande, el proveedor no se baja del camión. Listo, recuerden siempre, en las empresas hay un almacén de insumos y materia prima. Lo ideal sería que el proveedor deje su materia prima aquí, en caso que sea un proveedor pequeño, o que el mismo personal sea el que suba el que pague la materia prima aquí, y el proveedor no tenga contacto con el personal. Sin embargo, se debe monitorear el proveedor, es decir, se debe hacer un monitoreo de la temperatura del proveedor como mínimo. Se debe conocer cuáles son las temperaturas, se deben implementar protocolos para revisar la temperatura, porque es una de las formas más fáciles de detectar a una persona que ya es sintomática de COVID. Recuerden que pueden haber pacientes asintomáticos que pueden contagiar, pero si el paciente ya es sintomático, lo debo detectar lo más rápido posible. Si se detecta un paciente sintomático o una persona que está enferma, no se le debe permitir manejar y manipular las materias primas y mucho menos se deben aceptar estas materias primas. Como vimos en la clase pasada, si una persona está enferma, las materias primas existe un leve riesgo de que estas puedan contaminar al personal. Y aunque es muy difícil que esta contaminación llegue al consumidor, si se da el caso de que el personal se contamine en la empresa, esto puede llevar a una reacción en cadena que haga cerrar la empresa debido a que el gran número de personal se puede contaminar y de esta manera no podría prosperar el trabajo en la empresa. Entonces tomen esto en cuenta. Siempre se debe tener, por ejemplo, proveedoras alternativas y se debe socializar esta información con el proveedor de que si la persona que entrega la materia prima está enferma, no se va a recibir la materia prima. Esta es una medida de protección que se debe realizar en las empresas para evitar que se contagie el personal de la empresa. Porque si se contagia una parte del personal, es muy probable que se contagien los demás. Ya vamos a hablar ahora cuando la empresa es la que hace el despacho, qué medidas y acciones debería tomar. Acciones preventivas en la recepción de la materia prima. Ya recuerden lo que hablamos en los empaques primarios, secundarios y terciarios. Como pueden ver en este caso, el empaque terciario, que sería la cobertura de plástico de la caja, que sería el empaque secundario, que asumo que adentro hay otro empaque, que es el empaque primario, que es el que está en directo contacto con alimentos. En la medida posible, este empaque se debe retirar y este empaque ya se debe desechar. Y ahí se debería trabajar solamente con las cajas. Recuerden igual que si es posible, también se podría dejar la materia prima, aunque todavía no hay un protocolo establecido para esto, pero si es posible, se podrían dejar materias primas que son de plástico, pero que no tienen nada degradable dentro de ellas, se las podría dejar por un periodo de 2 días y de esta manera se evitaría que haya algún rastro del virus en las mismas, porque como el virus tiene una residualidad de 2 días en plásticos específicamente, existe la ligera posibilidad de un contagio. Ahora tomen en cuenta que lo que vimos en las unidades principales, que tampoco es una posibilidad grande, simplemente este es un protocolo que se podría implementar para reducir aún más las probabilidades de contagio, que como ya vimos son bajas. Ahora, no siempre se puede hacer, por ejemplo, esto, depende también de los materiales, porque por ejemplo en este caso, aparte yo podría establecer un protocolo de desinfección. En este caso yo podría desinfectar con algún material químico y el plástico evitaría que entre en contacto con la caja, que es el empaque secundario, o con el empaque primario, que está mucho más bien protegido. Pero en estos casos, por ejemplo, cuando yo estoy hablando con sacos, yo debería bajo todo concepto utilizar sanitizantes, debería evitar bajo todo concepto utilizar sanitizantes, porque estos sacos podrían fácilmente contaminarse químicamente porque obviamente están diseñados para que haya un intercambio gaseoso entre lo que está dentro y lo que está afuera, y esto podría hacer que también el sanitizante que utilicen, por ejemplo si utilizan cloro, contamine el producto. Hay que tener cuidado y recordar siempre que la contaminación del producto es responsabilidad de la persona que agrega el material de desinfectante de mala manera. Es decir, si nosotros nos entrega una materia prima y nosotros le agregamos un desinfectante por temor al coronavirus, lo que vamos a hacer es dañar el producto y este producto es responsabilidad nuestra porque nosotros agregamos el desinfectante en cuestión. Ahora, cuando hablamos de la cadena alimentaria, nosotros tenemos que tomar medidas en toda la cadena, desde la parte inicial hasta la parte final.
Recuerden que la cadena agroalimentaria, también le dicen, va desde el productor hasta el consumidor, pasando por las entes que transportan, procesan y venden y distribuyen los productos alimenticios hacia el consumidor. Todo este proceso debe garantizar un paso seguro. Aunque el coronavirus muy difícilmente puede llegar desde el punto 1, el productor, hasta el punto 1, consumidor, sí podría llegar a los agentes de la cadena, especialmente en la parte transportista. ¿Por qué? Porque si la empresa 2 está contaminada, la empresa 1 se va a contaminar a través del transporte, porque es lo único que los relaciona. Estas dos personas nunca se van a tocar. Lo que hace que se relacionen es la persona que le lleva las materias primas. Entonces, siempre es muy importante, y ya lo hemos hablado en otras zonas, la limpieza, pero no solo la limpieza, sino la limpieza correcta con el desinfectante apropiado. Recuerden, por ejemplo, que no se debe utilizar cloro en superficies metálicas porque es muy corrosivo y, por ejemplo, puede dañar las mesas de acero inoxidable. Y también el manejo de uniformes, ya hablamos que estos deberían ser tratados aparte y que hay uniformes para el procesamiento de alimentos y uniformes para la limpieza. Se debe evitar en la medida de lo posible el contacto con los alimentos, esto desde antes del COVID, y las industrias grandes ya lo conocen muy bien, porque existe, entre más se toca un alimento, más riesgo hay de una contaminación cruzada. Entonces, entre menos se toca un alimento, existe menos riesgo de contaminarlo, igual que es mucho más eficiente a la hora de trabajar con costos. Entonces, siempre se busca reducir la cantidad de personas que están en contacto con alimentos, reducir el tiempo de contacto y reducir las razones por las que un alimento está en contacto con un personal. Estas son medidas para prevenir la contaminación, no solo del alimento con otros microorganismos, no necesariamente COVID, sino que ahora también estos son para evitar que haya una contaminación cruzada entre manipuladores de alimentos. Los procesos de procesamiento no deben cambiar en gran medida. ¿Esto por qué? Porque la industria de alimentos, como ya vieron en las unidades anteriores, ya tiene sus protocolos de manipulación de alimentos. Y estos protocolos no se deberían ver afectados. Al final de cuentas, vamos a ver que los protocolos que ya tenemos, si se implementan bien, van a notar que no va a haber muchos cambios. Por ahí el uso de mascarilla en todo el personal, que antes no era normal. Por ejemplo, el personal que no trabaja en contacto con los alimentos no usaba mascarilla. Por ejemplo, citar al personal de mantenimiento, que normalmente solamente realiza mantenimiento cuando no se está en proceso la planta, pero ahora este personal también debe incorporarse a la mascarilla. Sin embargo, el equipo de protección para cubrir la ropa del personal ya existía desde siempre. Entonces no es algo realmente nuevo. Ahora, tomar en cuenta también que el personal debe cumplir las medidas de protección de distanciamiento social. Ya hablamos que debería haber un distanciamiento de 2 metros entre el personal, porque lamentablemente el personal no solamente vive en la empresa, sino que también vive en su casa. Y el personal en ese tiempo en el que va a su casa, se podría contaminar. Y cuando ya pasemos a semáforos verdes, también podría, si él hace otra actividad aparte de ir a su casa, más allá de hacer compras, por supuesto, también existe más riesgo de que se contamine. Entonces, esto siempre se debe mantener para evitar mucho más el riesgo de contaminación. Ahora, el protocolo de separación de 2 metros, como ya vimos, no siempre es plausible en todas las empresas, porque hay empresas donde las líneas de producción están diseñadas para que se trabajen las personas lo más cerca posible. En ese momento ya se debería pensar en turnos rotativos, en cambiar el seteo de las líneas y en protocolos de ingeniería que ya son mucho más complicados, pero que se necesitan tomar en cuenta para de esta manera evitar el contagio. Se mantienen todos los reglamentos de operación de la empresa, es decir, no deben cambiar los protocolos de sanitización, de salubridad que ya se están manteniendo, ni reemplazárselos por otro en la mayoría de los casos, solamente agregar la mascarilla. ¿Por qué? Porque los protocolos de alimentos ya están acostumbrados a tratar con este tipo de enfermedades. Los protocolos que estamos aplicando ahorita para el control del COVID no son tanto para que el COVID llegue a los alimentos, porque no prospera ya, sino que para que el COVID no llegue a los demás colaboradores de la empresa. Eso tiene que estar súper claro. Nosotros nos enfocamos más bien en no contagiar al resto del personal. Y la mascarilla, esto lo pongo porque lo escuché por ahí, que hay personas que se quejan de que con la mascarilla no pueden respirar, que les falta el aire, que están respirando su dióxido de carbono. Al menos las personas que hemos trabajado en la industria de alimentos, que hemos tocado hacer horas extra y doblar turnos en algunas ocasiones, hemos tenido que usar mascarilla hasta por 12 horas seguidas
y les puedo garantizar que no genera ningún problema de salud. La mascarilla lo que genera es una incomodidad al hacer actividades físicas fuertes, porque la mascarilla obviamente una persona suda y al sudar la mascarilla no funciona bien y la capacidad filtrante de la mascarilla también se ve mermada, como ya vimos en esta unidad, en la clase 1 me parece. Entonces, lo que realmente importa aquí no es que la mascarilla no genera problemas respiratorios. Aquí la mascarilla lo que tiene que usarse es bien y eso es más bien una excusa de algún personal que no está acostumbrado a utilizar la mascarilla. Por favor, no crean que la mascarilla les va a causar algún problema y recuerden que la mascarilla se utiliza de forma normal en la industria de alimentos por más de las 6 horas, las 8 horas, se utiliza por 12 horas, personas que les ha tocado doblar turno utilizan 16 horas, la mascarilla obviamente con los recambios posibles, porque una mascarilla, por lo menos una quirúrgica, no puede durar tanto tiempo. Entonces, por favor, no teman que la mascarilla puede causar algún problema respiratorio. Lo que sí podría causar es que no pierda sus capacidades filtrantes. Si, por ejemplo, una persona está haciendo una actividad física fuerte utilizando la mascarilla, esta mascarilla, al sudar la persona y obviamente al escupir, al mover la boca, se va a humedecer la mascarilla, va a perder su capacidad filtrante y es necesario cambiar la mascarilla. Sin embargo, no es que la persona se va a enfermar. Obviamente, si personas realizan actividades físicas fuertes, ya la empresa debería buscar algún alivio mecánico para estas actividades, como por ejemplo un tecle o algún montacargas o algo que pueda ayudar a evitar estas actividades físicas que hagan que las personas suben tanto las mascarillas, que normalmente ya están, ¿no? Normalmente el personal carga una o dos cajas a la vez y esto no hace que se sube la mascarilla, especialmente si se trabaja en empresas de alimentos donde en la mayoría de los cuartos fríos y los áreas de trabajo están seteadas a temperaturas bajas para el mismo hecho de la protección de los alimentos. ¿Qué más? El equipo de protección personal desechable se debe desechar en bolsas rojas, como ya vimos, y se debe etiquetar como como desecho con riesgo de bioseguridad, porque es lo más probable que si alguien está enfermo, los rastros del virus queden específicamente en el equipo de protección personal, porque como es una barrera, funciona precisamente para eso. Listo. Hablemos de los equipos de limpieza. El equipo de limpieza tampoco debe cambiar mucho en tiempos de coronavirus. Sin embargo, y esto sí es sin embargo, si se detecta una persona que ya tiene coronavirus en la empresa, ahí sí se debe cambiar a unos protocolos de limpieza diferentes. Es decir, si el equipo de limpieza no necesita utilizar nunca un traje de bioseguridad, porque realmente no es necesario. Pero si van a limpiar un área que está positiva para coronavirus, es decir, donde yo detecté a un colaborador que está positivo para coronavirus, ahí sí es diferente porque ya entra un protocolo de manejo de coronavirus, ya cuando el coronavirus se conoce que es positivo. Porque como vimos anteriormente, cuando no es solamente una posibilidad, que la otra vez creo que la calculamos, es una posibilidad bien baja. Pero ya cuando se detecta un caso, se puede detectar que haya también otros casos que no hayan sido atendidos y en ese momento sí es necesario que ya el equipo, los manejadores de limpieza, utilicen por la seguridad de las personas un equipo de protección personal completo. Entonces, primero que nada, si se detecta ya debe haber un grupo de una o dos personas, dependiendo del tamaño de la empresa, obviamente podría ser una cuadrilla entera, especializada con capacitación para manipular y limpiar cuando haya contaminación por COVID, porque no es el mismo protocolo. Entonces, si tuviéramos que hacer una comparación a este nuevo protocolo, que ya saben es con un equipo de protección completo, se debería aislar el área de trabajo, es decir, en este momento cuando se realiza la limpieza, no puede estar nadie más que el equipo de limpieza en el área de trabajo donde se va a realizar la limpieza, donde se detectó que trabajaba la persona de interés con la enfermedad del COVID, y se debería realizar una limpieza profunda de las áreas e inmediaciones. ¿Qué quiere decir? Se limpia primero el área, es decir, el lugar donde estaba trabajando la persona. Si es proceso, por ejemplo, la línea de proceso donde estaba trabajando, y las inmediaciones. ¿Qué son las inmediaciones? Los sectores aledaños. Se hace una limpieza profunda, es decir, que se hace una limpieza de la maquinaria, se hace una limpieza de las líneas, se hace limpieza no solamente de lo que está en contacto con los alimentos, sino también de lo que no está regularmente en contacto con los alimentos, para asegurarse que no haya rastros del patógeno en ningún lado.
de paredes y techos obviamente, y de todas las áreas y de todas las zonas donde pudo o no tener contacto la persona, pero que estén en el área de trabajo. Esto normalmente se trabaja en la industria como lo que nosotros hablamos como la limpieza cero, es la limpieza ya absoluta de todo el área laboral. Esto es muy importante hacerlo porque es la forma que tenemos nosotros de evitar que se contaminen los demás colaboradores y de asegurar que los protocolos se estén cumpliendo. Listo. Ahora, el empleador, por otro lado, también tiene unas responsabilidades con respecto a sus empleados. Es decir, la persona que contrata sí tiene unas responsabilidades. Por ejemplo, provisionar el equipo de protección personal, que ya vimos que en las industrias de alimentos no cambia mucho. No es necesario los trajes de bioseguridad ni los trajes especiales con antifluidos. Porque normalmente estos no van a ayudar a aumentar la protección. Lo necesario son las mascarillas que deben ser absolutas, los protocolos de lavado de manos y los protocolos de limpieza. Entonces, las condiciones de trabajo, el empleador debe dar condiciones de trabajo donde el empleado pueda utilizar el EPP. Es decir, por ejemplo, que no esté en un área muy caliente, sino que tenga la apropiada ventilación para que no sienta la sensación desagradable que puede causarle a algunas personas la mascarilla. Se debe trabajar también en un área donde se garantice la seguridad, donde haya una apropiada ventilación también. Ya vimos que la ventilación ayuda a disminuir el riesgo de contaminación por COVID, en un área que esté limpia, que los sanitizantes sean de calidad, que los equipos de protección personal también sean de calidad. Todas estas cosas tiene que hacer el empleador para asegurarse de que el proceso esté apropiado para que las personas trabajen sin el miedo a contagiarse por coronavirus. También ya vimos que los químicos tienen que ser apropiados y que las diluciones de los químicos tienen que ser apropiadas. Debemos seguir las diluciones que se establecen, que ya vimos en la clase anterior. La capacitación del personal debe estar capacitado. Ya vimos la importancia de sociabilizar esta información con el personal para que el personal pueda acceder a ella y conozca de lo que debe y lo que no debe hacer. Y debe haber una logística, obviamente, en los turnos, en el transporte, porque hay muchas ciudades que no tienen todavía transportes regulares y a las horas apropiadas, y especialmente ahora que se están implementando los turnos rotativos. Entonces, toda esta logística sí debería organizarla el empleador. Con respecto a las responsabilidades del trabajador, porque el trabajador también tiene responsabilidades, primero que nada debe cumplir absolutamente todos los protocolos, es decir, cuando se lo capacita, tiene que cumplir lo que se dice en la capacitación. Si no, esto, bueno, ya podría ser parte de sancionados por el empleador, o si, por ejemplo, la empresa ve que los empleados no están cumpliendo sus protocolos y llega una auditoría externa, el comprador que le hace la auditoría puede decir ya no comprarle porque la empresa no está cumpliendo con los protocolos. Y las empresas se cuidan mucho en esto porque si hay una empresa que no cumple los protocolos, más pronto o más tarde algún colaborador va a tener el coronavirus seguramente y va a contaminar al resto y no va a ser una fuente de producto adecuada porque aunque el producto pueda venir libre del coronavirus, si la empresa tiene colaboradores enfermos, estos colaboradores van a dejar de ir a trabajar y la empresa va a perder capacidad productiva. Entonces, no cumplir los protocolos también puede afectar a las ventas de la empresa en el sentido de que los compradores pueden darse cuenta que como no están cumpliendo los protocolos, es bien probable que en algún momento dejen de trabajar por no cumplir los protocolos, porque el personal se enferme, y después decían mejor no comprarles a ellos porque saben que en algún momento les pueden fallar por esta misma razón. Entonces siempre es bueno cumplir los protocolos que ya están establecidos para la manipulación de los alimentos y reportar las irregularidades, es decir, veo que mi compañero no se siente bien, pero no quiere decir nada porque no quiere faltar, o veo que este proveedor que es mi amigo está enfermo, pero no quiero decir nada porque después no vamos a recibir esta materia prima. Entonces, estas acciones podrían ser muy perjudiciales para la empresa. Y debemos ser coherentes y utilizar bien el equipo de protección personal. Debemos obviamente ser lógicos y de nada me sirve a mí pasar todo el día con el equipo de protección personal trabajando 2 metros, respetando las señalécticas y en el momento de la comida coger y comer con la cuchara del compañero porque me da pereza ir a ver una cuchara limpia. Entonces, hay que trabajar y ser muy coherentes en nuestro trabajo y el protocolo no es que se sigue en un momento y en el otro momento no, o que se sigue solamente los lunes y los martes. El protocolo debería ser integral y aplicarse en todo momento en la empresa.
Se debe evitar reportar falsos positivos. Esto normalmente las empresas los evitan pidiendo pruebas de las enfermedades a los empleados. Por ejemplo, si yo digo que tengo COVID, no tengo que decir solamente tengo COVID porque tengo tos. Tengo que presentar una prueba, de preferencia una prueba PCR o si no una prueba de tamizaje IgG e IgM, para yo demostrar que realmente tengo o no tengo COVID. Entonces es importante también que el trabajador demuestre sus pruebas para determinar si tuvo o no tuvo COVID. No solamente es decir, tuve fiebre y tuve COVID. Recuerden que hay muchas otras enfermedades que pueden dar fiebre, sea por ejemplo el chikungunya, el dengue y muchas otras más. Ahora, cuando yo tengo un caso positivo y cuando yo estoy seguro que un colaborador de la empresa es un caso positivo de COVID, yo debo poner a este personal en cuarentena. Es decir, esta persona no debe ir a trabajar. ¿Hasta cuándo no tiene que ir a trabajar? Hasta que la persona presente 2 pruebas que ya está curada del COVID. Se puede utilizar en este caso las pruebas de tamizaje, que son las IgM e IgG, donde la persona demuestre que no tiene COVID. Para ser menos técnico, debería ser la prueba así: IgM negativo, IgG positivo. Esto quiere decir que la persona tuvo COVID, pero que ya no tiene rastros de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el IgG es el anticuerpo que desarrolla el cuerpo contra el COVID, que dura a largo plazo. El IgM solamente dura durante el periodo de enfermedad, pero el IgG personal o cualquier persona que tuvo COVID lo va a tener por largo plazo. Hasta ahora se sabe que el IgG dura después de que una persona tuvo COVID hasta 6 meses. Obviamente no podemos tener otro tipo de resultados porque la mayoría de casos de COVID han empezado en estos 6 meses y no hay datos de qué pasa más tiempo después. Puede que el IgG dure 1 año, puede 2 años, dure toda la vida. Aún no hay datos suficientes. No se conoce tanto la enfermedad porque no hay un caso de COVID que tenga más de 7 meses conocido en el mundo. Porque como vimos, la enfermedad es tan nueva que no hay un caso de que una persona haya tenido COVID por más de 7 meses. Así de novedoso es este tema. Ahora, compañeros cercanos deberían presentar las pruebas también de tamizaje, personas que trabajan junto con esta persona si se detecta un caso positivo, y debería presentar IgM negativo, IgG negativo para estar clarificado para que esta persona pueda trabajar. ¿Por qué? Porque si tiene las dos negativas, quiere decir que esta persona no está contagiado con COVID. Si tiene IgG positivo, IgM negativo, significa que esta persona estuvo contagiado y ya no tiene COVID, también puede trabajar. Ahora, si yo tengo un IgM positivo, esta persona tiene activa la infección de COVID y no debería estar trabajando. ¿Por qué? Porque existe riesgo de que contagie a los demás. Esta persona está activa todavía con COVID. Siempre que haya el IgM positivo, la persona todavía tiene la enfermedad activa y es posible contagiar. Entonces, hay que tomar en cuenta este tipo de cosas. Y se piden siempre 2 pruebas de COVID porque de esta manera yo me aseguro que ya haya pasado realmente la enfermedad. Puede ser, por ejemplo, que se la pide con una separación de 10 días. Entonces, recuerden siempre, son 10 días desde que los compañeros cercanos se hacen la prueba, porque estos 10 días son cuando se comienzan a producir los anticuerpos en el ser humano. Si yo tomo la prueba antes, me va a salir negativa, pero esta realmente no va a ser que la persona no tiene COVID, sino que todavía está en etapa asintomática. Si ya pasando 10 días, ahí sí la persona me da positiva, entonces ahí sí debería yo pensar, esta persona puede o no puede trabajar. Recuerden que si el IgM es positivo, esta persona bajo ningún contexto puede trabajar porque quiere decir que tiene COVID. Ahora, los compañeros cercanos a la persona que está trabajando en el grupo de trabajo, normalmente se recomienda que si se detecta la persona con COVID, no vayan a trabajar por los 10 días hasta que se demuestre con una prueba de tamizaje o, si es mucho mejor, con una prueba de PCR, porque la prueba de PCR se sabe a los 5 días, mientras que la prueba de tamizaje se sabe a los 10 días. Entonces, si yo puedo mostrar con una prueba de PCR 5 días después que la persona puede trabajar o no puede trabajar, es mucho más eficiente para la empresa. Ahora, tomando en cuenta siempre esto, de que la empresa no siempre tiene la responsabilidad de pagar por la prueba. Depende, porque normalmente si está afiliado, la persona debería hacerse la prueba en el sistema de salud donde esté afiliado. Ahora, también hay otra cosa. Ahorita hay instituciones que están haciendo las pruebas PCR a un costo que puede ser muy alto para la empresa. Sin embargo, ya se están estableciendo protocolos, por lo menos aquí en Ecuador, donde ya la prueba va a costar aproximadamente $6 la de PCR, con protocolos de detección automática que están potenciando ciertas universidades del país. Entonces,
limpieza por un equipo especial. Bueno, ya se sabe que tiene que ser un equipo especial, que tenga equipo de protección personal completo y que esté capacitado para limpiar cuando hay situaciones ya con COVID, pero una limpieza completa y profunda de la empresa. ¿Qué más? Esto es lo que se llama limpieza cero. Y los reportes de posibles contagios. Hay que llevar una gestión documental necesaria para la trazabilidad, siempre. Y en los casos de coronavirus, esta gestión debe acoplarse a las necesidades de trazabilidad de la enfermedad. Esto quiere decir que se debe registrar todos los controles de temperatura que se hagan a los empleados para poder detectar en qué momento un empleado no tuvo un control de temperatura positivo y cuánto fue el tiempo que ha pasado entre los últimos controles de temperatura para detectar en qué estado de la enfermedad está y de esta manera poder rastrear un poco en qué personal pudo o no pudo estar contagiado. De esta manera también se debe almacenar las copias de las pruebas que se realizan, tanto PCR como IgG, IgM, y también la trazabilidad del personal. Obviamente yo debo saber y tener registrado en qué área trabaja cada personal y cómo trabaja cada personal. Es decir, por ejemplo, si el personal siempre trabaja en el punto A, trabaja la persona 1, 2 y 3, asegurarme de saber y que está anotado esa información para que el momento en que una persona se enferme pueda ir a mi registro y saber si realmente qué personales están en contacto en el punto 1 del personal A, B y C. Ahora, tomar en cuenta los momentos del transporte. Obviamente se tiene que tomar en cuenta también en el transporte, trazar qué persona se sienta junto con cada quien si la empresa provee el transporte, para esta manera reducir el riesgo de contaminación, utilizando siempre el equipo de protección personal, mascarilla en el transporte. Obviamente también es un riesgo la contaminación en el transporte. Recuerden que ahora la mascarilla es siempre en todo momento, es la máxima protección que se debe tener. Obviamente también se recomienda protecciones oculares, protecciones de cuerpo completo, pero la mascarilla debe ser absoluta. Y por protecciones de cuerpo completo me refiero a la ropa de trabajo, que debe ser aparte de la ropa laboral, digo, la ropa de salir para moverse en la calle. La alimentación se debe también reportar cuáles son los puestos de comida y cómo se van a sentar el personal, distribuirlos si es posible, para esta manera tener un control absoluto y poder manejar muy bien, en caso de que se tenga una enfermedad, hacer la trazabilidad. Obviamente esto requiere una amplia colaboración con los empleados. Si los empleados no colaboran, es imposible llevar a cabo este tipo de acciones. Con respecto a las limpiezas y desinfecciones, ya vimos que cuando los casos positivos de COVID debe ser una limpieza absoluta, con equipo de protección personal completo. En este caso, si la persona tiene que usar todo el EPP con el traje antifluidos, la mascarilla y todo, tiene que tener su traje antifluidos, tiene que ser una limpieza cero absoluta del área, debe limpiar de cabo a rabo toda la planta, toda el área relacionada a este tema, y los desechos de materiales de esta persona deben ser todo con etiqueta roja, todo tiene que ser guardado en funda roja, porque son desechos biopeligrosos, porque ya tengo confirmación de COVID, que es muy diferente a sospecha de COVID. Ahorita todas las empresas deben estar en sospecha de COVID. ¿Por qué? Porque no hay un caso. Cuando hay un caso, es confirmación de COVID. ¿Por qué? Porque ahí se pueden contaminar el resto de los empleados. Ahora, con los registros de acciones, tenemos que tener en orden, bueno, los que ya tienen sistemas de trazabilidad ya saben que tienen que tener sus reportes de limpieza, los reportes de casos, de seguimiento, los informes de personal, con sus respectivas fechas y horas. Tenemos que tener toda esta información almacenada en una carpetita para que en el momento que pase algo yo tenga mi respaldo y mi seguimiento. Siempre yo digo que es mejor tener la información en digital, pero si no, por lo menos debe estar registrada en una carpetita. Recuerden que muchos protocolos ahorita se siguen de manera digital, porque también es una manera mucho más fácil de llevar la trazabilidad que en un papel que hay que buscar papel por papel. Listo, el personal cuando come debe estar siempre a 2 metros. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos lugares de comida que tienen señalizaciones donde puede y donde no puede sentarse una persona para asegurarle el distanciamiento social durante el proceso de alimentación, que es el momento donde las personas se quitan las máscaras y puede ser un momento donde haya más peligrosidad con respecto al contagio, porque la persona está realmente sin mascarillas y más que eso está masticando y al masticar liberamos gotículas de agua. Entonces, para reducir más el riesgo, se recomienda no hablar hasta que la persona se vuelva a poner la mascarilla. Esto puede ser incómodo porque reduce la parte social a la que estamos acostumbrados muchos los latinos durante la comida, pero este es el requerimiento para reducir el paso de gotículas en lo más posible.
Distanciamiento, no hablar. También se puede poner comidas por turno, se puede tener una comida que sea de las 12 a las 12 y media y de las 12 y media a la 1, y así hacer varios turnos de comida para no abarrotar el comedor, tomando en cuenta obviamente los tiempos de descanso que debe tener cada persona, si es de 1 hora, que hagas el resto de su media hora en otro lado, por ejemplo, o que lo haga en un área donde pueda mantener su aislamiento con la mascarilla puesta. Entonces, se desinfecta entre turnos al personal. Obviamente, también deben haber desinfecciones de los cubiertos, de las manos antes y después de comer los alimentos, que son protocolos que realmente ya existen. O sea, lavarse las manos después de comer los alimentos no es algo nuevo, porque antes tiene que pasar por el pediluvio. Lo único es que ahorita se tiene que exigir a rajatabla y se tiene que verificar realmente con el personal. Entonces, los platos deben estar adecuadamente desinfectados. Se debe trabajar con, por ejemplo, equipos que desinfecten los platos, ya sea con sanitizantes químicos, como por ejemplo el cloro, o se puede utilizar también, por ejemplo, desinfectantes de vapor, que ya tienen algunas empresas que realizan catering de alimentos para empresas, que son mucho más eficientes con respecto a costos y también proveen una limpieza mucho más inocua porque no existe riesgo de que haya trazas de algún contaminante químico en la vajilla, en la cubertería o en alguno de estos materiales. Los guantes para servir los alimentos deben ser siempre utilizados por el personal que lo requiera. Ahí si tengo un personal debe dedicarse solamente a servir y ese personal sí puede utilizar los guantes siempre y cuando se los quite cuando cambien de actividad o cuando ya estén sucios. Entonces, si cumplen bien, ahí sí podrían este personal, por ejemplo, utilizar guantes. Ahora, con respecto a las medidas de prevención en la entrega de transporte y distribución, se debe tomar estas medidas tomando en cuenta, ya saben, que si es un solo transporte para un solo tipo de materia que solamente va para esa empresa, el señor se queda en el camión. El equipo de recepción es el que hace la manipulación de todo y el señor no se baja del camión. Si tiene que firmar algo, se le pasa por el medio del camión, lo firma, lo entrega y se tiene que retirar. Y siempre el personal que entrega debe tener su botellita de agua con su desinfectante y con su jabón líquido para poder hacer la desinfección de manos en caso de que se requiera. Ahora, por otro lado, si nosotros somos la empresa que distribuye, igual, el personal, si solamente va a entregar a una empresa, ya está. Pero si son consolidados, es decir, si yo llevo un producto para varias personas y es una entrega pequeña, ahí sí es responsabilidad del señor transportista bajarse del camión y entregar el producto en específico, porque no va a decir descárgueme todo el camión. Entonces, si es una caja, son 2 cajas, ahí sí debe entregar el producto en específico, teniendo mucho cuidado de que no haya contaminación. Entonces, ya saben, si el conductor se baja del camión, solamente en este caso que les estoy diciendo, si es todo para el mismo proveedor, el proveedor tiene que, perdón, para el mismo cliente, el cliente tiene que bajar su materia prima porque el conductor del camión no tiene que tener contacto. Ahora, las entregas consolidadas se pueden manejar de maneras diferentes. Tomar en cuenta también, por ejemplo, cuando hay manipulación de efectivo, ya lo vamos a hablar. Recuerden lo de jabón, el agua y el desinfectante. Y recuerden que si, por ejemplo, el camión es de entrega y normalmente cobra, por eso ahorita se recomienda más bien los pagos con dinero electrónico, con transferencias, tarjetas de crédito o pagos con PIN, se recomienda que el conductor tenga el dinero en una bolsa aparte y después desinfecte las monedas y los billetes utilizando alcohol. Y de esta manera evito que haya una contaminación. Igual, en la medida de lo posible, pedir al cliente que entregue el dinero justo, sin entregar sueltos, o que si entrega el dinero no lo esté manipulando mucho. El dinero es una fuente de contaminación bastante amplia porque es algo que obviamente la gente aprecia, no desecha y trata de mantenerlo lo más cerca posible. Entonces hay que buscar estrategias para evitar este problema. Ahora sí, hemos terminado el curso. Quiero decirles que al coronavirus no lo vence el país más avanzado, sino el pueblo más disciplinado, e igual en la industria de alimentos. No requeremos amplias tecnologías. Hemos hablado de usar mascarillas, hemos hablado de agua, jabón y desinfectante. Son cosas que tienen los países más avanzados, igual que los países en vías de desarrollo. Solamente la disciplina es lo que puede ayudar, especialmente los alimentos, para controlar las enfermedades transmitidas por alimentos o en el caso del coronavirus, enfermedades transmitidas de persona a persona. Si no controlamos esto, si no tenemos nuestros protocolos, si no somos disciplinados en el seguimiento de nuestros protocolos, no lo vamos a lograr. Espero que este curso les haya sido de ayuda a todos. Nos vemos en los foros, nos vemos en los exámenes y ha sido un placer para mí
estar con ustedes, darles clases y para todo el equipo trabajar en este proceso que ha sido de amplio aprendizaje, tanto como para ustedes como para nosotros. Les deseo un excelente día y muchas gracias por su participación en este curso. Que les vaya muy bien. Felicidades, hemos terminado las clases.